Vamos a continuar con este ciclo de sesiones, ¿no? Sobre las drogas y en esta sesión de hoy vamos a hablar sobre las anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas, estamos dentro de las drogas estimulantes, hemos hablado ya de la cocaína. Las anfetaminas se incluyen, ¿no?, dentro de este paraguas grande que llamamos drogas de diseño o drogas de síntesis. A diferencia de la cocaína, que decíamos en el capítulo anterior, que venía de la planta y de los cultivos y de los Andes, las anfetaminas son sustancias de síntesis y de hecho, lo que es la anfetamina se sintetizó. Voy a hablar primero un poquito de la anfetamina y luego ya voy al paso siguiente, ¿no?, de todos estos derivados anfetamínicos, con un especial apunte sobre el éxtasis, porque el éxtasis tuvo su auge y bueno, pues vamos a tratar un poco de entender similitudes y diferencias. Esto que llamamos anfetas, que la sociedad llama anfetas, ¿no?, este nombre tan genérico, tiene muchos matices, ¿no? Entonces, la anfetamina se sintetizó a finales del siglo XIX como una sustancia estimulante. De hecho, se llegó a plantear su uso como descongestivo nasal, tenía ahí unos usos terapéuticos. Pero ya se hablaba de este efecto estimulante y de este potencial adictivo incluso en los años 30, ¿no? En 1930 ya se hablaba de que era una sustancia que tenía una potencial estimulante potente, interesante. ¿Interesante para qué? Pues en un contexto, en la Segunda Guerra Mundial, se administraba a los soldados para aumentar la agresividad, para aumentar la resistencia, para disminuir la fatiga, para disminuir el apetito, el combo perfecto para en una guerra. Lo que quieres es soldados con fuerza, con energía, aumenta también la concentración, ¿no?, la alerta. Entonces aumenta la alerta, disminuye el apetito, disminuye la fatiga y se administraba a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Hay evidencias y está recogido así. Es lo que podríamos llamar el dopaje bélico, ¿no?, por llamarlo así de alguna manera. Y estas anfetaminas pasaron, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, este efecto estimulante se introdujo de una manera latente y de una manera ilegal, ¿no?, pero un poco generalizada en el deporte. Y pasó a ser una de las sustancias más utilizadas para el dopaje deportivo. Durante la década de los años 50 y los años 60 se utilizaba muchísimo en el dopaje. De hecho, bueno, pues en concreto en el ciclismo, ¿no?, que es esta disciplina deportiva siempre tan salpicada, ¿no?, por estos escándalos de dopaje, las anfetaminas han causado estragos. Antes de que llegara toda la era de la eritropoyetina, de la EPO, en los años 60, bueno, pues en concreto, por ejemplo, en 1967, en pleno Tour de Francia, muere un ciclista, Tom Simpson, en la cima del Mont Ventoux, del monte, en una de las etapas reina. Cuando le hacen la autopsia, ven que llevaba un consumo de anfetaminas en el cuerpo que, en combinación con el esfuerzo físico extremo que estaba desarrollando, el calor de ese día, pues le había producido un fallo multiorgánico y un shock térmico. La causa de la muerte creo que al final fue como un fallo multiorgánico por un golpe de calor, por el consumo de anfetaminas junto con el calor y el esfuerzo físico, porque el hecho de que la persona no perciba el esfuerzo, no perciba el cansancio, ¿no? No perciba el cansancio ni el agotamiento, no quiere decir que el cuerpo no esté exhausto, ¿no? Entonces al final pues llevamos al cuerpo a unos límites fisiológicamente irreconciliables y entonces puso de manifiesto, y hubo más muertes a lo largo de los años 60 y 70 hasta que verdaderamente, bueno, pues se tuvieron que poner armas en el asunto, ¿no? En la actualidad hemos pasado del dopaje bélico al dopaje deportivo y fijaros, paradójicamente se hace un dopaje académico. Con este tipo de sustancias, en la actualidad, los derivados anfetamínicos, por esa capacidad que tienen de aumentar la alerta y de favorecer la concentración, con un buen diagnóstico se utilizan en la actualidad y están aprobados por la Agencia Española del Medicamento y con un seguimiento médico para el déficit de atención, porque favorecen la concentración. Aquellas personas diagnosticadas con el TDAH con déficit de atención tienen una serie de fármacos aprobados que con un seguimiento médico hacen muy bien su labor y eso es indiscutible. Recordaros en la primera sesión que hablábamos de droga de abuso cuando
se utiliza sin un fin terapéutico. Entonces el problema es cuando ese tipo de fármacos que están aprobados en la actualidad son derivados anfetamínicos, derivan de esa anfetamina, son moléculas diferentes, pero es el mismo mecanismo de acción. Se están consumiendo por personas que no tienen TDAH, se reparten entre los estudiantes universitarios y de oposiciones como si fuera la solución mágica para favorecer la concentración, para disminuir la fatiga, para disminuir el apetito y para estudiar durante toda la noche sin cansancio, que es algo absolutamente contraproducente para el rendimiento luego al día siguiente, para el cerebro, porque el hecho de que tú no notes que estés cansado no quiere decir que el cerebro no agote, lo que hace es estimular la liberación de noradrenalina y de dopamina, y eso puede facilitar la concentración, puede aumentar la energía en un momento dado y tiene ese efecto estimulante, pero el cerebro agota sus reservas si se liberan todos los neurotransmisores y las neuronas no hay recambio, eso se agota y en un momento luego llegan al examen y pues tienen un blancazo, se quedan en blanco o no están, luego les viene el efecto rebote, que es el agotamiento extremo, porque igual han estado 2 días estudiando con mucha intensidad y acostumbras al cerebro a funcionar bajo los efectos de esta sustancia. Entonces una persona que no tenía un problema de concentración, que de manera fisiológica no tenía una dificultad para estudiar, pero que ha echado mano a este tipo de ayudas externas para estudiar, resulta que se ha generado un déficit de atención, porque ahora ya su cerebro no es capaz de manera natural y fisiológica ponerse a estudiar si tú no le das esta sustancia que estimula la liberación de noradrenalina, ¿no? Entonces, tu cerebro lo que le das de fuera deja de hacerlo él, ¿no? Entonces, pasamos de que sí que es cierto que en dosis controladas, en personas con déficit de atención, aumenta la concentración y favorece el estudio, a que cuando ya hay un abuso, que decíamos un abuso, un mal uso por su cuantía o por su finalidad, esto pueda llevar a falta de concentración, déficit de atención, mal rendimiento académico. Entonces, con las anfetaminas, en este aspecto, ¿no?, del dopaje, me gustaría como que quedara esta transición, ¿no? Hemos hecho uso de este tipo de sustancias para un dopaje bélico, para un dopaje deportivo. Ahora el dopaje deportivo se contempla como una aberración consumir este tipo de sustancias por todos los efectos adversos que conlleva, y el dopaje académico disfrazado de que verdaderamente hay fármacos que están aprobados legalmente. El hecho de que estén aprobados y que haya bajo una prescripción médica y un seguimiento médico y unas dosis controladas no quiere decir que cualquier persona lo pueda tomar de manera autónoma y sin un control, ¿no? Porque desde luego los riesgos superan con creces a los beneficios que le puede aportar, porque le ha pillado el toro para estudiar en un determinado momento. Entonces, desde aquí un poco poner sobre la mesa el uso de estos derivados anfetamínicos de manera un poco ignorante, además, un poco sin ser conscientes, pensando que es este contrabando de pastillas mágicas para estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como profesora de universidad, como mínimo, este mensaje lo tenía que plasmar. Si vamos un poco al uso lúdico, ¿no?, de las anfetaminas en las fiestas, claro, todas estas pastillas, drogas de síntesis, drogas de diseño, tuvieron mucho auge, sobre todo a finales de los años 80 y los años 90, junto con el movimiento de la música electrónica, porque veníamos de la tragedia de la heroína de los años 70 y 80. Entonces, frente a una sustancia que provocaba la demacración tan absoluta como era la heroína, física, ese estigma social, que encima ahí se combinó con el SIDA, ¿no?, lo que supuso en aquellos años la heroína con el SIDA, en aquella generación, fue tan dramático que aparecieron las anfetaminas con forma de pastillitas de colores, que no hay que inyectarse, que se bebe con agua, que te permitía estar de fiesta 3 días con una sustancia estimulante. No tienen tantísimo poder adictivo como puede tener la heroína, es un poder adictivo muchísimo menor, entonces se asociaba más al consumo, las rave parties, ¿no?, las fiestas rave, estas que pues, están en unos polígonos allí en mitad del campo, 3 días de fiesta, luego igual en varios meses igual ya no volvían a consumir hasta la siguiente fiesta, eran consumos más puntuales. Entonces se metieron muy bien en el mercado por su forma de consumo, pastillas versus inyectado, es mucho más impactante, ¿no?, tener que inyectarse que una pastilla, la forma amable, ¿no?, luego relativamente económicas, hablaban de que comprimido, pues 5 o 10 euros el comprimido. Entonces, y luego que tenían fama de ser drogas seguras, o sea, llegaron bien, se integraron bien, la gente no desarrollaba una adicción, no eran tan estigmatizantes ni tan demacrantes
como lo que se había vivido en la heroína de los años 70, ¿no? Y de los años 80. Entonces, en los años 90, las anfetaminas, con este fin lúdico y festivo en las discotecas o en la música electrónica, y tiene un movimiento que tiene muy buena aceptación social. Y empiezan a aumentar las urgencias hospitalarias asociadas con consumos de anfetaminas, ¿no? Un efecto que me gustaría destacar de todos estos derivados anfetamínicos, y ahí meto también el éxtasis, ¿no? Que es el éxtasis es la 3,4-metilendioximetanfetamina, o sea, son moléculas químicas con diferentes radicales y cada una de ellas le va confiriendo diferentes efectos, ¿no? Matices. Muchas veces lo que te venden como éxtasis es una mezcla de anfetaminas variadas porque normalmente son fáciles de producir. Todos habéis visto la famosa serie de Breaking Bad, ¿no? Con una furgoneta, 4 reactivos, reacciones químicas muy sencillas. Esa facilidad de poderlo sintetizar con 4 reactivos muy básicos y sin grandes instrumentaciones hace que también por el camino se generen muchos metabolitos intermedios o muchos productos aberrantes en el medio de la síntesis, ¿no? Y a veces salen todos los años también, lo que digo yo, el gran laboratorio de nuevas sustancias, ¿no? En Mallorca a veces, en Magaluz, ¿no? Cuando salen allí sustancias que son derivados anfetamínicos, a veces fruto de la casualidad de reacciones químicas incluso mal llevadas. Entonces, estas sustancias estimulantes, casi todas tienen un efecto que es la hipertermia maligna. Produce unos picos de temperatura muy altos y el consumidor no es consciente. Picos de temperatura que pueden superar los 40-41 grados. Picos de temperatura que si se están consumiendo en una discoteca, cerrado, bailando, sin un aporte de electrolitos o de bebidas adecuadas, al revés, consumiendo alcohol, que favorece la deshidratación, pues esto puede provocar lo que hemos dicho antes del ciclista, ¿no? Un fallo multiorgánico y un golpe de calor con un fallo multiorgánico. De hecho, bueno, pues yo con mis comienzos en la investigación estábamos estudiando en concreto con el éxtasis los efectos neurotóxicos del éxtasis en los ratones y administrábamos éxtasis a los ratones y veíamos que era proporcional el grado de hipertermia que alcanzaban los ratones con los efectos del éxtasis y el grado de toxicidad cerebral que tenían luego los ratones cuando analizábamos los cerebros. Entonces, muchas veces, pues igual, pues eso, desfallecimientos o muertes que se atribuyen, oye, pues le dieron adulterado, o le dieron de mala calidad, o el último, pues es que al final, no, en muchos casos igual esa persona simplemente que la sacas fuera, que le dé el aire, le enfrías, le bajas la temperatura, es que igual estaba en 42 o 43 grados de temperatura, que convulsionan y se mueren, y se atribuye en la ignorancia, pues eso, a drogas adulteradas, a mezclas. Y entonces la hipertermia maligna, lo que se llama la hipertermia maligna, es una reacción adversa de ese tipo de sustancias cuando se consumen en abuso que es importante tener en cuenta, ¿no? Y el consumo, abuso de estas sustancias que, pues eso, han tenido fama de ser drogas seguras porque no producen unos efectos adictivos muy marcados, y hay personas que consumen puntualmente, no solo la adicción es un efecto adverso. O sea, se han asociado a trastornos psiquiátricos, brotes psicóticos, alteraciones en el estado de ánimo, depresiones, ansiedad, o sea, que no tengamos el riesgo de asociar solo efectos adversos con la adicción, que es que hay otro tipo de cosas, que el hecho de que no sean sustancias muy adictivas no les exime de tener reacciones adversas, ¿no?